amaneció. Si bien el tema, no quiero decir de moda porque suena muy bonito, el tema que nos tiene preocupados a todos los ecuatorianos y creo que a toda la región es la seguridad. Todos los días nos despertamos sabiendo que tal vez puede llegar una bala por algún lado, oímos noticias de que hay asesinatos en la ciudad, en las periferias, oímos sobre temas de narcotráfico y la verdad es que es complicado vivir así. Pero no somos los únicos, como decía, no solamente es Ecuador, creo que pasa en la mayoría de Latinoamérica. Para hablar del tema, hemos invitado el día de hoy a un experto, a Douglas Farah. Él es presidente de la firma consultora de seguridad nacional EV Consultants y miembro visitante principal del Centro de Operaciones Complejas de la Universidad de Defensa Nacional. Señor Farah, buenos días y gracias por estar en Así Amaneció. Muy buenos días, gracias por la invitación. ¿Cómo se ha transformado con el tiempo para llegar a lo que estamos viviendo en Latinoamérica, el crimen organizado? Bueno, yo creo que estamos viviendo lo que yo he llamado la tercera ola del crimen transnacional en América Latina, ¿no? Yo creo que Ecuador, por sus características geográficas y de tener vecinos problemáticos, está en una situación única en su vida enfrentando estas olas de criminalidad. Al principio tuvimos obviamente Pablo Escobar y el cartel de Medellín, después pasamos al cartel de Cali y los mexicanos, y ahora lo que estamos viendo es la ola de la llegada de grupos transnacionales, los albaneses, los de Montenegro, en Mangreta de Italia. Todos esos grupos ahora están en América Latina y se han concentrado en Ecuador en gran parte por la política que tuvo el expresidente Correa de la ciudadanía universal, donde permitió a todo el mundo llegar. Llegaron y están creando sus empresas ahora criminales. Siempre hablamos de lo que pasa y de lo que vivimos, pero ¿qué hacer para corregir esto, señor Farah? Mire, primero yo creo que la primera cosa es identificar el problema, ¿no? Yo creo que tanto Ecuador como Chile en este momento, como Argentina, están en medio de una ola que no están preparados para enfrentar porque no entienden el fenómeno. Entonces yo creo que primero es identificar eso. Segundo, yo creo que una de las maneras más eficientes que hemos visto en Colombia, en otros países, ha sido la creación de unidades especiales donde los miembros están muy investigados, donde hay ciertas reglas que permiten investigar cuentas bancarias, etcétera, para tener grupos ya limpias para enfrentar el problema, porque la corrupción es lo que hace funcionar estos grupos. Y yo creo que lo que vive Ecuador en este momento, siendo un centro de acopio de cocaína durante muchos años, es no solo la llegada de grupos internacionales, sino entender el fenómeno de las disidencias de las FARC, de los nuevos grupos nacionales y el papel fundamental que juegan las cárceles en este fenómeno. Yo creo que ahí en las cárceles también es un punto muy importante donde comenzar. Señor Farah, usted habló de un punto importante, la corrupción. Desde diciembre hasta el día de hoy hay jueces en las cárceles que están señalados por ser parte de toda esta corrupción del narcoterrorismo que vive el Ecuador. ¿Qué hacer con la corrupción? ¿Cómo matar ese cáncer que no solamente lo vive Ecuador? Vuelvo y lo repito, Venezuela es el segundo país más corrupto del mundo. Colombia ha tenido corrupción, Perú tiene corrupción. Ayer un exministro en Perú renunció porque se le encontró que había dado dádivas a una amiga de él en un contrato. Pero ¿qué hacer en realidad con la corrupción? Hay que fortalecer las leyes para que tengan tiempos más largos los que son corruptos. ¿Qué hay que hacer? Normalmente el problema no son las leyes, sino es la voluntad política que tiene que venir desde arriba, ¿no? Lo que vimos en los países que han progresado, como Colombia en un momento, como han hecho Costa Rica en algún momento, otros países, Chile también lo está haciendo, es desde arriba combatir la corrupción y desde abajo también y tener cero tolerancia. O sea, no hay que aumentar las penas, sino
tener bien identificado y ser muy rígidos y estrictos cuando pase eso, no por ser el hermano del presidente o la hermana o el amante de fulano de tal en el Congreso. Y yo creo que también hay que ampliar un poco el entendimiento de cómo funcionan las redes, porque muchas veces obviamente entren por el sistema judicial, que es fundamental, pero también en la policía, en el Congreso, o sea, en el nivel donde está Ecuador en ese momento, a mi criterio, en parte por haber vivido la experiencia de Rafael Correa durante 10 años, la corrupción se ha compenetrado a niveles estatales muy altos y muy difíciles de arrancar ahora. Ah, Douglas, dos preguntas en una. La primera, al inicio arrancaste diciendo que Ecuador vive una tercera ola. ¿Cuáles fueron la primera y la segunda? Y cuéntanos un poco también sobre tu libro, que lo veo que tienes un buen product placement ahorita, aquellos que están viendo en YouTube, en Así Amaneció, Merchant of Death. bueno, la primera ola fue Pablo Escobar y el sistema de los carteles que nació en los 80, ¿no? Después pasamos y confrontación con el Estado. Después pasamos a Cali de comprar los gobiernos, el gobierno a nivel municipal y hasta nacional en Colombia vivimos eso, y el traspaso del trasiego de la droga a Centroamérica en vez de Miami. Ahora estamos viviendo un tema donde se ha diversificado los productos, o sea, fentanil y todas las nuevas drogas sintéticas, encima de la cocaína, encima de tener actores internacionales que jamás habíamos visto en tierra, navegando y vendiendo y abriendo mercados en diferentes partes del mundo, como vemos con Albania, con Montenegro, con la Mangreta de Italia, etcétera. Y gracias por lo del libro. Es un libro sobre un vendedor de armas ruso, se llama Victor Bout, que fue condenado en Estados Unidos, fue intercambiado por una prisionera de Estados Unidos, una jugadora de básquetbol, Brittany Griner, hace poco, pero él vendió armas desde las FARC hasta todas las guerras de Centroamérica, hasta el Talibán y hasta los enemigos del Talibán en una vida legendaria, ¿no? Ahora está otra vez en Moscú, muy cercano a Putin y tratando de meterse en la guerra de Ucrania. Entonces es un tipo sumamente interesante que explica un poco cómo se mueve el mundo de los mercenarios y la venta de armas hoy en día. Douglas, para una consulta, Greta Córdoba te saluda. ¿Anonimato de los líderes es lo que tenemos ahora? No sé, yo ahora no veo nombres como Pablo Escobar, que se veía hace muchísimo tiempo. Y también existe una diversificación de los negocios, porque esta gente está involucrada en diferentes áreas o ramas, se van insertando, no solo relacionadas con el narcotráfico, sino que van ganando poder en diferentes sectores importantes de los países. ¿Qué recomendaciones para Ecuador tras lo que ya conocemos que estamos viviendo y que queremos, pues, no dejar de ser de tránsito, un país de tránsito, de producción, de estar ligados con este narcotráfico? Bueno, yo creo que Ecuador ha tenido históricamente un ambiente muy permisivo, ¿no? Y tienen el problema adicional o la complicación adicional de ser una economía dolarizada. Entonces eso hace mucho más fácil pasar dinero a través de Ecuador y los bancos de Ecuador y sistemas ecuatorianos que otros países menos Panamá, que también está dolarizado, y El Salvador también está dolarizado. Entonces es un imán para traer negocios sucios. Yo creo que por eso insisto en la necesidad de entender el problema, porque el fenómeno de los bancos en Ecuador también es un problema muy grande, ¿no? O sea, no por ser lavadores, sino por simplemente no tener los controles adecuados en los sistemas, ¿no? Y no entender lo que viene. Yo creo que el sistema migratorio que ya han ajustado desde la época de Correa, pero hay que saber quién entra y sale del país, ¿no? Que por muchos años no sabían. Las fronteras con Colombia son tremendamente frágiles y hemos visto durante años el Frente 48 de las FARC que paseaba por ahí, Raúl Reyes, todo lo que vivían en ese momento. Entonces yo creo que la seguridad de los puertos, seguridad de las fronteras, migración y reforma en el sector bancario para que sean adecuados para que tengan las herramientas adecuadas para este momento son fundamentales. Douglas, nos hablabas de que nosotros estamos justamente en el medio. Tenemos a Colombia, que se conoce como un gran productor, igual que Perú. Inminentemente nosotros íbamos a terminar en algún momento contaminados con droga. Ya lo estamos. Ya nos perdimos como país
en este sentido? No creo que, o sea, yo creo que los procesos van por un ciclo que uno ve en la historia de lucha contra el narcotráfico, ¿no? Ustedes ahora están viviendo una etapa muy trágica, que es la etapa de la violencia masiva, porque hay tantos grupos peleando por los espacios. Muchas veces, como hemos visto en Centroamérica y otros países, llega cierta paz, digamos, lo que llaman en El Salvador una paz chicha, que no es una paz real, pero donde gana un grupo, entonces ya no tienen que matar a otros grupos, bajan los homicidios y las tasas. Pero eso también implica una compenetración mayor al Estado. Entonces, mucho ojo con ver que cuando bajan los homicidios, que es un éxito para la democracia, el Estado de Derecho, etcétera, porque muchas veces es todo lo contrario, es un indicador positivo para la población, pero muy mal para el Estado. Y yo creo que fundamental en esto que no habíamos visto antes es el papel que juegan los líderes encarcelados, ¿no? Las cárceles son fundamentales de donde manejan y la dinámica criminal hemos estado analizando con mis colegas y ahora se dirige a legalizarse dentro del Estado. Antes era confrontación o comprar el Estado. Ahora ellos mismos quieren estar en el Estado. Y eso complica mucho por la corrupción y lo que trae eso, como estamos viendo en países como El Salvador y otros países donde ya la criminalidad, o Venezuela, donde la criminalidad está dentro del gobierno, es muy, muy peligroso. Douglas, queremos agradecerle muchísimo. Ha sido bastante ilustrado, sus comentarios han sido bastante didácticos. La verdad es que no solo, pero creo que lo principal y lo primero que debería hacer la sociedad y el gobierno es sentarse a ver qué es y cuál es el problema que está viviendo Ecuador. Muchísimas gracias, Douglas. A ustedes, muy amables, gracias. Era Douglas Farah. Él es presidente de una firma consultora de seguridad nacional, IBI Consultants, miembro visitante principal del Centro de Operaciones Complejas de la Universidad de la Defensa Nacional. Hay que mandar unos 50 de nuestros policías y militares a esta universidad. La verdad es que está... Revelador todo lo que mencionó. Es complicado. ¿Y sabe qué? Todos creo que pusimos la misma cara cuando tocó los bancos. Sí. Pero no es, como él dice, tal vez el banco no es el culpable, no es el lavador. Pero hace falta filtros. Pero las leyes, no solamente el firmar el papel de donde yo digo que ese dinero no viene de ahí, tiene que ver, es más allá de eso. Muy didáctico. Cambios que están pasando en Latinoamérica en el crimen organizado.